La noche del hallazgo no fue una de esas noches silenciosas y apacibles que a menudo bendicen el valle de Cholula, invitando a la reflexión y al dulce murmullo de la oración. Muy al contrario, fue una noche salvaje, azotada por una tormenta que gemía y tronaba, una que parecía arrancada de las páginas del Apocalipsis. Los relámpagos rasgaban el cielo en franjas incandescentes, revelando por instantes los contornos fantasmales de los volcanes, Popocatépetl e Iztaccíhuatl, para luego sumirlos de nuevo en una oscuridad impenetrable. El viento ululaba a través de las viejas paredes de la rectoría, un lamento lastimero que se colaba por cada rendija, y la lluvia martilleaba el techo con la furia de 1000 tambores. Yo, el padre Andrés, me había levantado de la cama, incapaz de conciliar el sueño. La inquietud en mi corazón no era solo por la tempestad que se desataba afuera, sino por una premonición difusa, una sensación de que algo grande, algo que cambiaría el curso de muchas vidas, se cernía sobre mi pequeña parroquia. Caminé por los pasillos oscuros, el aire helado de la sacristía se colaba bajo la puerta, invitándome, casi exigiéndome, a verificar que todo estuviera en orden. Mis sandalias resonaron huecas sobre las baldosas de piedra, un sonido solitario que se perdía en el estruendo de la naturaleza. El frío era penetrante, un abrazo gélido que se aferraba a mis huesos, y el aliento se condensaba en pequeñas nubes blancas con cada exhalación. Los vitrales de la pequeña ventana de la sacristía estaban empañados, velando la noche con un sudor frío, y una tenue capa de escarcha comenzaba a dibujarse en los marcos de madera, como encajes blancos. Fue entonces, en el corazón de esa tormenta, en el santuario de mi pequeña sacristía, un lugar sagrado donde las vestiduras litúrgicas colgaban en espera de su uso y el aroma del incienso viejo se mezclaba con el de la cera de vela, cuando mis ojos tropezaron con la visión que desafiaría todo lo que creía saber sobre el orden divino y humano. Allí, bajo la tenue luz de la lámpara de aceite que siempre dejo encendida, había un recién nacido. No era un sueño febril provocado por el frío o la inquietud. Era real, vibrante, con sus diminutos pulmones lanzando un quejido suave que apenas se percibía sobre el rugido del viento. La visión, sin embargo, no era solo del infante. Mis ojos, aún nublados por el asombro y el sopor de la hora, se posaron en la figura que lo acunaba. Era Helena, la esposa de Arturo, el hombre más recto, más devoto, y según el veredicto unánime de los médicos de Puebla, completa y absolutamente estéril. La noticia de su esterilidad había sido un secreto a voces, una tragedia compartida por toda la comunidad en sus oraciones silenciosas y sus suspiros compasivos. Por 15 años, desde el día en que uní sus vidas en sagrado matrimonio, había sido testigo de su dolor, de su anhelo insatisfecho, de la carga que esta imposibilidad biológica había impuesto sobre su amor y su fe. Y ahora, aquí estaba ella, empapada por la lluvia, las gotas de agua aún perladas en su cabello oscuro y pegadas a las finas telas de su rebozo. Sus ojos estaban hinchados, la piel delicada alrededor enrojecida y tirante por las lágrimas derramadas, o quizás por la inclemencia del tiempo. Sin embargo, a pesar de la escena caótica que la rodeaba, la tormenta desatada afuera, mi presencia inesperada, el escándalo implícito en la situación, ella sostenía a la pequeña criatura con una serenidad que me dejó sin aliento. Era una calma extraña, casi sobrenatural, que parecía desafiar la lógica, una burbuja de paz en el ojo de la tormenta. Sus brazos se aferraban al bebé con una ternura primordial, un instinto protector tan profundo que cualquier otra emoción parecía palidecer en su rostro. En aquel instante congelado en el tiempo, mi mente de sacerdote y pastor luchó por encontrar un asidero en la realidad. Las implicaciones eran obvias, casi gritando en el silencio de mi corazón. El escándalo, la traición. La idea, tan dolorosa como inevitable, de la infidelidad, de una promesa rota bajo el manto de la noche y la tormenta. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había llegado este niño a sus brazos? Aquí, en el sagrado recinto de mi sacristía, el corazón de nuestra iglesia. Mi primer pensamiento, debo confesar con una humildad que aún me punza el alma al recordarlo, no fue de fe ciega o de maravilla divina. No. Fue un pensamiento pesado, cargado de la cruda realidad de nuestro mundo imperfecto, la terrible llamada que tendría que hacerle a Arturo, mi amigo, mi feligrés, un hombre cuya fe era tan sólida como la base de nuestra parroquia, cuya dignidad, aunque a veces ensombrecida por la vergüenza de su infertilidad, era inquebrantable. Imaginar su rostro al recibir tal noticia, el derrumbe de su mundo, el veneno de la sospecha corroyendo años de amor y confianza. El peso de esa eventual llamada se me antojó insoportable. Mis rodillas temblaron ligeramente y tuve que apoyarme en el marco de la puerta de la sacristía para mantener el equilibrio. Sentí un nudo frío en el estómago, un presagio de la tragedia que se cernía. En ese instante,
todo lo que creía saber sobre esta piadosa pareja, sobre los cimientos de su vida juntos, sobre la aparente simplicidad de la fe y el amor en nuestra comunidad, se hizo añicos ante mis ojos. Se disolvió como si fuera de arena fina, arrastrado por la marea de la imposible realidad que tenía ante mí. La santidad de la sacristía parecía haberse vuelto un testigo mudo de un secreto, una silenciosa acusación que yo, en mi limitada humanidad, aún no lograba comprender. La inocencia del bebé, el dolor en los ojos de Elena, la ausencia de Arturo y el estruendo de la tormenta exterior, todo se fusionó en una cacofonía que desgarraba el velo de lo que yo había considerado la verdad. Esa noche, mi fe no sería puesta a prueba por un dogma, sino por el misterio palpitante de una nueva vida. Pero para comprender la magnitud de lo que presencié esa noche en la sacristía, para siquiera empezar a rozar el misterio que se desplegaba ante mis ojos y el profundo impacto que tendría en mi propia fe, primero deben conocer a Arturo y a Elena. Deben entender la textura de su amor, la resiliencia de su devoción y la devastadora sombra que había caído sobre su hogar, mucho antes de que la tormenta de aquella noche se desatara. Porque, a veces, la más grande de las maravillas germina en el suelo más árido de la desesperanza. Yo los casé hace 15 años ya, en nuestra pequeña iglesia de San Miguel Arcángel, en las afueras de Cholula. Recuerdo aquel día con una claridad que el tiempo no ha podido empañar. El sol de la tarde filtrándose por los vitrales, bañando el altar con una luz dorada y cálida. Elena, radiante en su vestido blanco, sus ojos grandes y oscuros reflejando una alegría pura, casi infantil. Arturo, imponente a su lado, con esa mezcla de seriedad y ternura que siempre lo había caracterizado. Sus manos firmes, su mirada fija en la mujer que se convertiría en su compañera de vida. Eran una pareja hermosa, un faro de rectitud y piedad en nuestra pequeña comunidad. Arturo era, sin exageración, un pilar, un hombre de fe sólida como el tepetate de nuestra tierra poblana, trabajador incansable en su carpintería, y de una rectitud moral que era envidiada y respetada por igual. Jamás faltaba a misa dominical. Era el primero en ofrecerse para las reparaciones de la iglesia o para ayudar a un vecino en apuros. Su palabra era ley, su compromiso, inquebrantable. Las mujeres del pueblo decían que Elena había encontrado un buen partido, un hombre de verdad. Y no se equivocaban. Era el tipo de hombre en quien se podía confiar para levantar una casa, una familia y, con el tiempo, un legado. Elena, por su parte, era el complemento perfecto de Arturo. De naturaleza más dulce y serena, su bondad era tan conocida en la parroquia como su inquebrantable devoción a la Virgen de Guadalupe. Recuerdo verla, desde la primera vez que pisó nuestra iglesia siendo niña, con esa mirada profunda y sincera hacia la imagen de la morenita. Sus manos siempre ocupadas en el oratorio, arreglando flores, limpiando los ornamentos. Su fe no era estridente ni exhibicionista, sino un murmullo constante de amor y gratitud. Una llama interna que iluminaba su rostro con una paz casi mística. Muchos la veían como un ejemplo de virtud, la personificación de la mujer católica ideal, discreta, servicial, piadosa. Su amor, que floreció bajo la mirada protectora de nuestra Virgen, era un pilar en nuestra comunidad. Había algo en ellos que inspiraba confianza, que recordaba a todos la belleza de un matrimonio fundado en Dios. Eran la pareja que todos esperaban ver prosperar, llenando su hogar no solo de risas, sino también de la bendición de los hijos, la promesa de continuidad y alegría. Pero sobre su hogar, con el paso de los años, empezó a cernirse una nube de silencio, densa y persistente, una tristeza que se aferraba a las paredes de su casa como la humedad de una larga temporada de lluvias. Al principio era una expectativa normal. Ya vendrán los niños, se decía la gente. Dios sabe cuándo y cómo. Pero los meses se convirtieron en años, y la cuna que Elena había preparado con tanto esmero, llena de ropita tejida a mano y pequeños juguetes, permaneció vacía, un monumento mudo a una esperanza inalcanzable. Recuerdo las discretas preguntas, las miradas compasivas que se cruzaban los feligreses. Yo mismo, en mis visitas pastorales, percibía la tensión no dicha en el aire de su hogar. Los esfuerzos iniciales, las conversaciones esperanzadas sobre nombres de bebés, los pequeños rituales de fertilidad que nuestras abuelas transmiten, todo fue desvaneciéndose. Empezaron las visitas a los especialistas, primero en Puebla, luego en la Ciudad de México, buscando alguna respuesta, alguna solución, algún resquicio de esperanza en el laberinto de la medicina moderna. Las esperas en los consultorios, las pruebas dolorosas, las interminables horas de incertidumbre, se sumaron a la carga que ya pesaba sobre sus corazones. Cada diagnóstico, cada "lo siento, no hay nada que podamos hacer", era un golpe brutal, un martillo que resquebrajaba los cimientos de su sueño más anhelado. Finalmente llegó el veredicto, pronunciado con la fría autoridad de la ciencia. La incapacidad de Arturo para concebir era irreversible.
Un diagnóstico lapidario, sin apelación, que selló su destino y, en cierto modo, el destino de su matrimonio tal como lo habían imaginado. La noticia cayó sobre ellos no como un rayo, sino como un sordo e implacable peso que los aplastó en silencio. Arturo, el hombre fuerte y recto, se encogió sobre sí mismo. La vergüenza de su defecto, como él lo llamaba en sus escasas confesiones conmigo, era una llaga abierta en su alma. En una cultura donde la hombría a menudo se mide por la capacidad de dejar descendencia, la esterilidad era, para él, una emasculación, una mancha indeleble en su honor. Empezó a endurecer su carácter, a construir muros invisibles alrededor de su corazón. Su fe, antes tan sólida, se vio teñida por una amargura silenciosa. Una pregunta recurrente que jamás se atrevía a pronunciar. ¿Por qué yo, Señor? ¿Qué he hecho para merecer esto? Sufría en un aislamiento autoimpuesto, incapaz de compartir su dolor más profundo, temiendo que, al hacerlo, se desmoronaría por completo. El carpintero que construía casas y muebles robustos sentía que no podía construir su propio hogar en el sentido más fundamental. Elena, por su parte, soportaba el peso de su propio anhelo, una pena que no se podía expresar con palabras. Su vientre, que debería haber sido cuna de vida, permanecía vacío, un eco silencioso de una canción que nunca se cantaría. La veía en misa, sentada en los bancos delanteros, su mirada fija en el altar, pero a veces, durante los bautizos, cuando los padres presentaban a sus pequeños ante Dios, una sombra de tristeza se deslizaba por sus ojos. Su mirada se nublaba, se perdía en la imagen de los bebés envueltos en sus ropones blancos, y yo, desde mi puesto en el altar, podía sentir el punzante dolor de su deseo no realizado. Era un anhelo tan profundo que a veces parecía consumir el aire a su alrededor, haciéndola respirar más despacio, como si el propio acto de vivir fuese un recordatorio constante de lo que le faltaba. Ambos sufrían en silencio, cada uno encerrado en su propia cárcel de dolor. Las palabras se volvieron escasas entre ellos, reemplazadas por miradas esquivas y silencios cargados de significado. La brecha entre ellos se ensanchaba, no por falta de amor, sino por un exceso de pena no comunicada, una herida compartida que, paradójicamente, los separaba. Él, avergonzado de su incapacidad, incapaz de ofrecerle a Elena el hijo que tanto deseaba. Ella, consumida por su anhelo maternal, pero incapaz de consolar a Arturo de su dolor sin sentir, a la vez, el suyo propio. Eran dos almas a la deriva en un mar de tristeza, atadas por los lazos del matrimonio, pero separadas por el peso insoportable de lo que no podía ser. Como sacerdote, he sido testigo de muchas formas de sufrimiento humano. He visto la pobreza, la enfermedad, la pérdida de seres queridos. Pero hay una pena particular, la del anhelo de un hijo que nunca llega, que deja una cicatriz profunda e imborrable en el alma. Es un dolor que desafía la lógica, que confronta la fe con la aparente indiferencia divina. Para Arturo y Elena, este dolor se había convertido en el centro gravitacional de sus vidas, tirando de ellos hacia abajo, lejos de la luz que una vez habían compartido. Y así, mientras la noche de la tormenta se acercaba, su hogar no era ya el faro de esperanza que una vez fue, sino un lugar donde la luz se había atenuado, donde la promesa de un futuro se había disuelto en la cruda realidad de un presente estéril. Estaban preparados para el milagro, sí, pero sin saberlo, sumergidos en la más profunda oscuridad que el alma humana puede experimentar. Habían llegado al límite de sus fuerzas, al borde de un abismo que solo la mano de Dios podía cerrar. La oscuridad que había descendido sobre el hogar de Arturo y Elena no era de esas que la luz de una lámpara puede disipar, ni el cálido parpadeo de una vela o el resplandor amistoso del brasero. No, mis queridos hermanos, era una oscuridad del alma, de esa que se anida en los rincones más recónditos del corazón, cuando la esperanza se diluye hasta volverse un vapor casi imperceptible. Era una penumbra pegajosa, que se adhería a los muebles, a los retratos familiares, a las manos que alguna vez se buscaron con consuelo. Podía sentirla yo mismo, incluso en mis breves visitas pastorales, como un frío sutil que traspasaba los huesos, a pesar del sol radiante que casi siempre besa las faldas de nuestros volcanes. Era una mudez que envolvía cada objeto, cada recuerdo, un sudario invisible sobre su lecho nupcial. Habían llegado, como bien dije, al límite de sus fuerzas, al borde de un abismo que, a la vista humana, parecía infranqueable, insondable, un vacío que solo la mano de Dios, si acaso Él decidiera extenderla, podía cerrar. Y fue en esa misma hondura, en esa negrura apenas velada por una fe que, aunque persistente, comenzaba a titubear como una flama en el viento, donde Elena buscó refugio.
No fue en el regazo de su esposo que se sentía tan quebrado como ella, su hombría hecha añicos por una incapacidad que la medicina había declarado final. ¿Cómo podía buscar consuelo en quien, a sus ojos y a los de él, era la personificación de su pena? En cambio, se volcó hacia los brazos invisibles de nuestra Madre Celestial, buscando el arrullo que el destino le había negado en la tierra. La fe de Elena, en lugar de flaquear bajo el peso insoportable de esa pena tan particular, la de un vientre que ansiaba la vida y se encontraba con el eco hueco del silencio, se intensificó hasta volverse una llama devoradora, una hoguera silenciosa que ardía sin cesar en lo más hondo de su ser. Era una fe nacida de la desesperación más pura, una luz que, paradójicamente, se hizo más brillante cuanto más oscura se tornó la noche a su alrededor. Era como si, al ver todas las puertas humanas cerrarse ante el anhelo más profundo de la maternidad, al sentir el cerrojo definitivo de la ciencia y la resignación de los demás, su espíritu hubiese decidido golpear con redoblada fuerza en la única puerta que creía eternamente abierta, la única que la razón no podía clausurar, la del cielo. Y esa puerta para ella tenía un rostro, un nombre y una mirada de infinita ternura: Nuestra Señora de Guadalupe. Cada tarde, cuando el sol, ese pintor divino, comenzaba a teñir de ocres profundos, naranjas vibrantes y púrpuras melancólicos los contornos de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, majestuosos guardianes que se erguían sobre nuestra apacible Cholula, Elena emprendía su peregrinación diaria. Era un ritual que se había injertado en el tejido mismo de su vida, una necesidad tan elemental como el respirar. Dejaba la casa en un silencio que se había vuelto casi palpable. Un silencio que ya no era de calma, sino de ausencia, de expectativas rotas y palabras no dichas. Caminaba por las calles empedradas, sus pasos resonando apenas en la quietud de la tarde, como ecos de un rosario silente que se desgrana cuenta a cuenta en el corazón. Sus viejos guaraches apenas levantaban polvo, pero cada uno de sus movimientos hablaba de una resolución silenciosa, de una búsqueda incesante. Su destino era siempre el mismo: nuestra parroquia. Un refugio antiguo con muros de piedra de cantera que habían absorbido incontables súplicas, confesiones y esperanzas a lo largo de los siglos. Sus piedras parecían guardar la memoria de cada alma que había buscado consuelo entre sus naves. Yo la veía llegar, a veces desde la ventana enrejada de mi rectoría, otras desde el umbral oscuro de la sacristía, su figura menuda envuelta en un rebozo que parecía más un manto de penitencia, de ofrenda, que de simple abrigo contra el fresco vespertino. El color, un gris deslavado, se confundía con la penumbra del crepúsculo. Su mirada, antes tan vivaz, tan chispeante, ahora portaba una fijeza peculiar, una determinación casi férrea que, a veces, me helaba el corazón. Era la mirada de quien ha dejado de ver el mundo exterior y solo tiene ojos para una realidad interior, para una visión de fe que el resto no compartía. Había en ella una cualidad de trance, de quien se ha desprendido ya de las trivialidades cotidianas. Entraba por la puerta lateral, la que da directamente al altar mayor, evitando el portal principal, quizás para no llamar la atención, quizás porque esa entrada secundaria se sentía más íntima, más directa a su propósito, y se dirigía, sin titubear, con la inercia de una corriente que solo tiene un cauce, al rincón donde cuelga nuestro venerado cuadro de la Virgen de Guadalupe. Ah, ese cuadro, mis amigos, no es una obra de arte más para adornar un muro. Es un lienzo antiguo, cuyo origen se pierde en las brumas de la historia de nuestra comunidad. Un tesoro transmitido de generación en generación. La tradición oral de nuestros abuelos dice que fue una réplica hecha con esmero, con la misma fe y, según algunos, con la misma tierra del Tepeyac, del ayate original. Sus colores, a pesar de los años, el humo del incienso y el fulgor de las velas, conservan una vivacidad asombrosa, como si el tiempo no se atreviera a marchitar la santidad que irradia. La imagen de la Virgen, con su rostro moreno y sus ojos que parecen seguirte, su manto de estrellas y el resplandor místico que la envuelve, siempre ha sido un consuelo para nuestros feligreses, un ancla en las tempestades de la vida. Pero para Elena se había convertido en un portal, una ventana abierta directamente al corazón de la divinidad. Era el único punto en el universo donde sentía que podía ser escuchada, realmente escuchada, en la profundidad de su alma. Se arrodillaba en las gradas del altar, justo bajo el cuadro, sobre el frío mármol que conocía el peso de tantas rodillas suplicantes a lo largo de los siglos. Podía sentir, sin duda, la resonancia de 1000 plegarias pasadas en esa piedra pulida por la fe. No era una oración rápida, de paso, de esas que uno murmura antes de seguir con el día, casi por costumbre. No, la suya era una inmersión total, un abandono completo del mundo exterior. Podía pasar horas así, con la cabeza ligeramente inclinada, a veces con los ojos cerrados como si buscara una visión interior, otras fijos en la imagen mariana,
como si intentara atravesar la capa de pintura para llegar al corazón mismo de la madre, para fundirse con ella. Sus conversaciones con la Virgen se volvieron el centro de su existencia, el eje alrededor del cual giraba su vida. Cada día, la espera de esa hora en la iglesia le daba propósito. No sé si ustedes, mis hermanos, han tenido alguna vez la necesidad de hablar con Dios o con la Santísima Virgen de una manera tan íntima y personal que las palabras del rosario o de las oraciones memorizadas se quedan cortas, se sienten insuficientes, vacías de la urgencia que aprieta el alma. Elena había llegado a ese punto de comunicación primigenia. Su fe no era ya solo un credo, una serie de dogmas o ritos, sino una necesidad vital, una respiración profunda en medio de un ahogo existencial. Su alma se nutría de esos instantes, como una planta reseca que absorbe cada gota de rocío. Yo la escuchaba, sin que ella lo supiera, desde la discreción de la sacristía contigua o desde el pasillo de la rectoría. Mis pasos eran ligeros, mis movimientos, cautelosos, para no romper el delicado velo de su intimidad. Sus palabras no eran audibles, solo susurros incomprensibles que el silencio imponente de la nave amplificaba, convirtiéndolos en ecos de un alma que se desangraba dulcemente, sí, pero con una belleza trágica que me conmovía hasta lo más hondo. A veces, en la quietud apenas rota por el ulular del viento o el lejano ladrido de un perro, oía un sollozo ahogado, apenas un temblor en el aire, una vibración de pena que me erizaba la piel. Otras, un largo suspiro, cargado con el peso de la pena de años, un suspiro tan hondo que parecía exhalar el último aliento de esperanza, pero la mayoría de las veces era un silencio elocuente que hablaba de una intimidad tan profunda que las palabras no eran necesarias. Era un diálogo de corazón a corazón, de una hija dolida, vulnerable y desesperada, a una madre infinitamente compasiva, una madre que no juzga, sino que acuna. Imaginaba sus ruegos, sus «Madre, ¿por qué? ¿Por qué esta prueba?» Sus «Madre, no me abandones ahora cuando más te necesito». Sus «Madre, dame una señal, una brizna de esperanza que me permita seguir adelante». No era la súplica por un hijo lo que más me preocupaba, aunque sin duda era el motor principal de su angustia, la chispa que encendía su fervor. Era la intensidad de su desgarro, la forma en que cada fibra de su ser, cada nervio, cada célula, clamaba por una intervención que desafiaba toda lógica humana y toda evidencia médica. Era la desesperación convertida en fe pura, en la última de las trincheras que el alma podía excavar contra la aniquilación total. Yo la observaba desde la discreción de la rectoría, mi corazón de pastor encogido de preocupación, un dolor que se anidaba en el pecho como una piedra fría. Conocía bien el camino de la cruz que Elena recorría. Había visto a muchas almas, a lo largo de mis ya largos años de sacerdocio, enfrentar pruebas que parecían insuperables, desiertos de fe que amenazaban con devorar hasta el último vestigio de esperanza. Pero en Elena había algo distinto, una cualidad en su sufrimiento que lo hacía único. Su devoción no era una resignación piadosa, un simple aceptar la voluntad de Dios con la cabeza gacha. Era una batalla, una lucha frontal por no sucumbir a la desolación. Era una fe que no pedía explicación a su dolor, sino presencia divina, que no buscaba solo una solución mágica, sino un consuelo tangible, y quizá, solo quizá, una milagrosa transfiguración de su dura realidad. Me preocupaba el desgaste que tal intensidad conllevaba. El cuerpo puede soportar mucho, el hambre, el frío, el cansancio, pero el alma, cuando se somete a una presión tan constante, a un clamor tan incesante, puede quebrarse. Temía por su salud, por su cordura, por la delicada línea, a veces tan tenue como un hilo de seda, que separa la fe fervorosa y luminosa de la obsesión autodestructiva. ¿Hasta dónde podía un corazón humano resistir tal voltaje espiritual sin desintegrarse? Pero al mismo tiempo, sentía una profunda, casi reverente, admiración. ¡Qué mujer! ¡Qué fortaleza inconmensurable en su aparente fragilidad! ¿Cuántos de nosotros, en la comodidad de nuestra fe rutinaria, de nuestras oraciones programadas y nuestras certezas sin prueba, somos capaces de semejante entrega, de semejante abandono total en las manos de lo divino? Elena era un faro, aunque también una advertencia. Arturo, por supuesto, también lo estaba preocupado. Pero su preocupación era de una naturaleza muy diferente a la mía, teñida de su propio dolor y de una herida narcisista que sangraba en silencio, cada día más y más profunda. Veía la devoción de su esposa no como un consuelo que pudiera abrazar, sino como un reproche constante a su propia incapacidad de darle un hijo. Cada hora que Elena pasaba arrodillada ante la Virgen, cada lágrima silenciosa que derramaba, era para Arturo un espejo cruel que reflejaba su propia esterilidad, su propia insuficiencia como hombre, como proveedor, como esposo. Se sentía incompleto, castrado por el destino, una carcasa de lo que creía que debía ser.
Era, pensaba él en su amargura, un castigo por una falla que no era suya, una afrenta biológica que no podía corregir, pero que cargaba sobre sus hombros como un yugo de hierro incandescente, quemándole la piel, dejándolo sin aliento. No podía darle a su esposa lo que más anhelaba, y la fe de Elena, que debería haber sido un bálsamo para ambos, una fuente de fortaleza compartida, se había transformado, en su mente torturada, en un aguijón que le recordaba constantemente lo que él no podía hacer, lo que no podía ofrecer. La veía salir, con la misma resolución silenciosa con la que se iba cada tarde. La veía volver, con el mismo velo de pena en la mirada, y el silencio entre ellos, antes de pena compartida, de dolor que se entendía sin palabras, se había vuelto un muro de resentimiento mudo y vergüenza no hablada, un muro de piedra que se levantaba entre sus corazones. ¡Qué paradoja tan cruel! Él, un hombre de fe sólida, trabajador y recto, un pilar en nuestra comunidad, veía su propia religiosidad minada por el dolor, corrompida por la envidia y el autodesprecio. Las promesas de Dios, que antes le parecían tan claras, tan inequívocas, ahora se le antojaban huecas, o al menos no aplicables a su caso particular. Dios ayuda al que se ayuda, solía decir con convicción, con la sabiduría popular de nuestros padres. Pero, ¿cómo se ayudaba uno cuando el problema era de raíz, biológico, inmutable, grabado a fuego en su propia esencia? Se sentía abandonado, castigado sin falta. La brecha entre ellos se ensanchaba, mis hijos, se hacía cada vez más profunda, más infranqueable, un cañón espiritual que dividía su lecho. Y no era una brecha de distancia física. Dormían bajo el mismo techo, comían en la misma mesa, pero era una brecha de almas. Se miraban a los ojos, pero ya no se encontraban. Sus miradas se cruzaban como si fuesen extraños. Hablaban del día, del trabajo, de las cosas triviales de la vida, de lo que había que comprar o reparar, pero el elefante en la habitación, el elefante del vientre vacío y del lecho sin descendencia, se cernía sobre ellos, aplastando cualquier intento de intimidad genuina, de conexión profunda. Esta brecha estaba llena de oraciones no dichas, de palabras que se atragantaban en la garganta antes de poder ser pronunciadas, un nudo doloroso que impedía la comunicación. Elena no se atrevía a hablar de su desesperación directamente con Arturo, pues temía herir aún más su ya quebrantada hombría, temía que su pena lo destruyera por completo. Y Arturo, por su parte, no podía consolarla, porque cada intento de consuelo le recordaría que él era la causa, el motivo de ese vacío lacerante. Prefería el silencio, un silencio áspero y resentido, a la confrontación de una verdad que le carcomía por dentro como un veneno lento pero implacable. La pena que ninguno de los dos se atrevía a nombrar en voz alta se había convertido en un monstruo que habitaba en su casa, que dormía entre ellos en la cama matrimonial, que los acompañaba en cada comida, que se sentaba invisible en la silla vacía a su mesa. Era una pena que se manifestaba en los gestos sutiles, en la forma en que Elena se aferraba con una ternura casi desesperada a los niños ajenos en la iglesia, en la forma en que Arturo evitaba las celebraciones de bautizos, retirándose discretamente cuando veía a los padres orgullosos y sus pequeños. Se sentía en la tensión apenas velada que se sentía en el aire cuando estaban juntos, una cuerda a punto de romperse. Esa pena, esa incomunicación profunda, ese resentimiento silencioso, era la peor de las plagas para un matrimonio fundado en el amor y en la fe más sincera. La fe de Elena, tan pura y desesperada, era un faro para ella sola, una guía en su propia tormenta, pero para Arturo era un espejo que le devolvía una imagen distorsionada de sí mismo, un hombre incompleto, fallido. Y el silencio de Arturo, su retraimiento, su muro de piedra, era para Elena una pared de indiferencia que hacía aún más frío el abismo de su soledad. Como sacerdote, mi corazón sangraba por ellos. Era mi deber de pastor velar por mi rebaño, y ellos eran, sin duda, dos de mis ovejas más preciosas. Intenté acercarme, sugerirles con la mayor delicadeza que hablaran, que buscaran consejería, que rezaran juntos, que compartieran su carga, pero sus respuestas eran evasivas, sus ojos huían de los míos. Arturo se encerraba en su trabajo, en la dureza del campo y el calor de la forja, Elena en su iglesia, en la fría intimidad del mármol y la mirada de la Virgen. Se habían convertido en dos islas, cada una luchando contra su propia marea de dolor, sin la posibilidad de construir un puente, ni siquiera un frágil bote que las uniera. Y yo solo podía rezar, ofrecerles el sacramento de la reconciliación si lo pedían, sabiendo que la verdadera reconciliación debía nacer primero en sus propios corazones. Solo podía ser un testigo silencioso de su calvario, un humilde espectador de un drama íntimo que me dejaba impotente.
Poco sabía yo entonces, en la profundidad de mi preocupación pastoral, que esta profunda desunión, esta herida abierta en el corazón de su matrimonio, no era el final del camino, el epílogo de una tragedia silenciosa. Era, por el contrario, la antesala de un evento que desafiaría toda explicación humana, que haría palidecer la lógica y la ciencia. El dolor, a veces, es la arcilla con la que Dios moldea sus más grandes milagros, el crisol donde se forjan las almas para recibir lo extraordinario. Y ellos, sin saberlo, estaban siendo preparados en la desesperación más profunda, en la soledad más abyecta, para presenciar la manifestación más asombrosa del amor y el perdón divinos. El abismo se ensanchaba, sí, pero no para tragarlos, sino para demostrarles que solo en la profundidad de la nada, en el punto de la máxima desolación, puede surgir la más resplandeciente de las luces, la más incomprensible de las esperanzas. El abismo se ensanchaba, sí, pero no para tragarlos, sino para demostrarles que solo en la profundidad de la nada, en el punto de la máxima desolación, puede surgir la más resplandeciente de las luces, la más incomprensible de las esperanzas. Y si el capítulo anterior fue la antesala de esa desolación, el que sigue fue el momento en que la tierra misma pareció abrirse bajo los pies de Arturo y Elena, revelando la oscuridad más profunda, aquella que precede a toda verdadera aurora. Recuerdo ese domingo con una claridad que el tiempo no ha podido empañar, como si el aire mismo se hubiera cargado de presagios. Era una tarde engañosamente plácida en Cholula, la luz de la primavera aún suave, aunque los cúmulos de nubes en el horizonte presagiaban un cambio, una tensión en el azul que solo los viejos agricultores como mi sacristán, Don Chuy, sabían interpretar. Había terminado la misa del mediodía, y la gente se dispersaba en la plaza, los niños riendo, el aroma a mole y tortillas recién hechas flotando desde las casas. Pero en el hogar de Arturo y Elena, la atmósfera era otra. Se sentía una quietud forzada, como la de un lago antes de que estalle la tormenta. Yo los había visto en misa, como cada domingo. Elena con su rebozo azul oscuro y su mirada fija en el sagrario. Una llama viva de devoción que, sin embargo, parecía consumirla lentamente. Arturo, a su lado, con la espalda más rígida de lo habitual, sus ojos en algún punto indefinido del retablo, evitando la mirada de su esposa, la mía, la de cualquier vecino. Era como si la fe de ella, tan pura y ardiente, se hubiera convertido en un espejo cruel para él, reflejando no solo la luz de Dios, sino también la sombra de su propia insuficiencia, de aquello que no podía darle, de aquello que la ciencia había declarado imposible. Su amor, que una vez fue el cimiento de su hogar, se había transformado en un campo de batalla silencioso, erosionado por la arena de las oraciones sin respuesta y las expectativas rotas. Ellos comían en silencio, no un silencio de paz o de comunión, sino uno denso, pesado, cargado con el peso de años de anhelos no pronunciados. El aire vibraba con palabras no dichas, con reproches internos y con la infinita pena de dos almas que, a pesar de compartir el mismo techo y la misma historia, se encontraban más distantes que nunca. Elena había preparado su platillo favorito, chiles en nogada, un manjar de fiesta, pero los colores vibrantes del plato parecían una burla a la palidez de sus rostros. Arturo movía los trozos de chile en su plato con el tenedor, su apetito tan ausente como la alegría de su casa. Su silencio era una armadura, una defensa contra la herida más profunda, la de su propia esterilidad. Un término médico que había mutado en su mente hasta convertirse en un veredicto sobre su valía como hombre, como esposo, como un ser capaz de la plenitud de la vida. Elena, por su parte, tenía la mirada perdida en la ventana, más allá de los geranios en flor del patio, buscando quizás en el vasto azul del cielo una respuesta que la tierra le negaba. Su fe, que en el altar ardía con fervor místico, en la mesa de su hogar parecía una vela parpadeante, amenazada por las corrientes de aire gélido de la realidad. Había intentado una y otra vez tender puentes, iniciar conversaciones, pero cada intento chocaba contra el muro de silencio que Arturo había levantado entre ellos. Se sentía sola en su fe, y eso, para un alma tan naturalmente comunitaria como la suya, era una forma de tortura. Había entregado su anhelo de maternidad a la Virgen, había rogado, suplicado, ofrecido incontables rosarios, pero el silencio divino parecía tan ensordecedor como el de su esposo. La tensión se espesó hasta volverse casi tangible. Recuerdo que ese día yo también había almorzado solo, meditando sobre la homilía, sobre la parábola del sembrador. Pensaba en los distintos tipos de tierra, en las semillas que caen al borde del camino, entre espinos, o en tierra buena, y sentía que el corazón de Arturo se había endurecido, como tierra pisoteada, incapaz de recibir la semilla de la esperanza. Y el de Elena, aunque bueno, parecía estar siendo asfixiado por los espinos de la pena y la soledad.
De repente, Arturo dejó caer el tenedor con un ruido metálico que resonó en el comedor, rompiendo el silencio como un cristal. La acción fue tan brusca, tan cargada de una rabia contenida, que Elena se sobresaltó, volviendo su mirada de la ventana a su esposo. Sus ojos, antes llenos de una melancolía serena, ahora reflejaban una alarma creciente. Arturo la miró, y en su mirada no había la suavidad de un esposo, ni la ternura que una vez le dedicó, sino una mezcla explosiva de resentimiento, vergüenza y una profunda, lacerante frustración. Sus palabras, cuando finalmente las pronunció, salieron como pedradas, cada una buscando herir, no por maldad, sino por un dolor tan profundo que necesitaba ser compartido, proyectado, aunque fuera de la manera más cruel. «Ya basta, Elena». Su voz era áspera, ronca, casi irreconocible. «Ya basta de esta farsa, de esta locura tuya. ¿Crees que no veo cómo me miras? ¿Cómo miras a los otros niños? ¿Crees que no entiendo tus horas en la iglesia, tus susurros a la Virgen?» Se puso de pie de golpe, golpeando la mesa con el puño, haciendo tintinear los vasos. «Estás perdiendo la cabeza, Elena. Tu fe es una huida, una maldita huida de la cruda realidad. De la realidad de que tu vientre, como el mío, está destinado a permanecer vacío». Cada palabra era un puñal. Yo, que conocía la dulzura de Arturo, su piedad sincera, su respeto por Elena, escucho estas palabras en mi memoria y aún siento el escalofrío. Sabía que venían de un lugar de profundo sufrimiento, de un hombre que se sentía emasculado, inútil, incapaz de cumplir con lo que consideraba su más elemental deber en la vida. Su ira no era hacia Elena, en esencia, sino hacia sí mismo, hacia un destino que consideraba injusto y hacia un Dios que parecía guardar silencio. Pero el dolor, cuando se pudre en el alma, a menudo busca un chivo expiatorio, y en ese momento, Elena, con su fe inquebrantable, se había convertido en el blanco de su desesperación. Elena se quedó inmóvil, como una estatua de sal. Sus ojos, antes vidriosos por la tristeza, se abrieron de par en par, reflejando no solo la sorpresa y la herida, sino algo más profundo, algo que yo rara vez había presenciado en un alma tan piadosa. Era la desesperación. Una desesperación que superaba con creces la tristeza que la había acompañado durante años. Era el abismo de la fe puesta a prueba hasta el límite. Sus labios temblaron, pero no salió ningún sonido. Las palabras de Arturo no solo la habían herido, habían roto algo delicado, algo esencial en el santuario de su alma. Era como si una grieta que por años se había mantenido oculta se hubiera convertido de repente en un abismo intransitable. Por primera vez en todos sus años de matrimonio, vi en sus ojos una traición que iba más allá de lo carnal o lo emocional. Era una traición espiritual. Arturo, el hombre que había prometido amarla y protegerla, que había compartido su camino de fe, ahora no solo le negaba la esperanza de un hijo, sino que atacaba la única fuente de consuelo que le quedaba, su fe misma. Era como si le arrancaran el último asidero en medio de una tormenta, dejándola caer en el vacío. Y en ese instante, el silencio de Elena fue más elocuente que cualquier grito. Era el silencio de un alma desolada, de una fe que pendía de un hilo, de un corazón que se sentía completamente solo en su más íntimo anhelo. Y como si el cielo mismo respondiera a la violencia de sus almas, a la brutalidad de las palabras y al profundo dolor que las había engendrado, una tormenta feroz comenzó a azotar el valle. Al principio fue un rumor lejano, un bajo y profundo rugido que se acercaba desde las montañas. Luego, el viento se levantó con una furia inusitada, haciendo crujir las tejas de los tejados, silbando por las rendijas de las ventanas. El cielo, que minutos antes había sido de un azul engañoso, se tiñó de un gris plomizo, denso, cargado de una electricidad palpable. Los primeros relámpagos surcaron el horizonte, seguidos por truenos que retumbaron con la fuerza de cañones, sacudiendo la tierra bajo nuestros pies. La lluvia llegó después, no como una llovizna suave, sino como una cortina de agua densa y fría, que caía con la fuerza de un diluvio bíblico. Los canales de las calles de Cholula se desbordaron en cuestión de minutos, transformándose en ríos impetuosos que arrastraban hojas, ramas y pequeños escombros. Los árboles se doblaban bajo la embestida del viento, sus ramas agitándose como brazos desesperados en busca de ayuda. La luz del día se desvaneció, sumiendo al pueblo en una penumbra artificial, interrumpida solo por los destellos cegadores de los relámpagos que iluminaban por instantes la furia de la naturaleza. Desde mi ventana en la rectoría, observaba el espectáculo con una profunda inquietud. Conocía las tormentas de nuestro valle. Eran parte de la vida aquí, pero esta era diferente. Tenía una violencia, una rabia contenida que sentía que no era solo meteorológica, sino que reflejaba algo más profundo, algo que estaba ocurriendo en el corazón mismo de nuestra comunidad. Y no pude evitar pensar en Arturo y Elena. Sus almas, en ese momento, eran un espejo de la tempestad desatada afuera. El trueno,
¿No era acaso el eco de la voz quebrada de Arturo? ¿El relámpago? ¿No era el dolor cegador en los ojos de Helena? ¿La lluvia torrencial? ¿No eran las lágrimas que ella, por años, había contenido y que ahora amenazaban con desbordar las presas de su alma? Pensé en la fragilidad de la fe humana, en cómo incluso los cimientos más sólidos pueden verse resquebrajados por el embate implacable de la adversidad. La fe de Helena, que yo consideraba inquebrantable, se había visto golpeada no por la ausencia de un milagro, sino por la crueldad de la palabra humana, por la traición emocional de su propio esposo. Y la fe de Arturo, esa fe que una vez le había permitido aceptar el difícil camino de la vida con dignidad, ahora se había transformado en resentimiento y desesperanza, una fe estéril como la tierra que él creía habitar. El sonido del viento se elevaba a un lamento casi humano, un quejido que parecía atravesar las paredes de piedra de la rectoría y resonar directamente en mi pecho. Me arrodillé, como tantas veces, ante mi propio Cristo de madera en mi estudio, y comencé a rezar por ellos. No sabía la magnitud de la crisis que se estaba desarrollando en su hogar. No podía imaginar la ferocidad de la herida que acababa de abrirse, pero sentía la necesidad de interceder, de clamar al cielo por dos almas que, en ese momento, parecían estar naufragando en un mar de amargura. La tormenta siguió su curso implacable. Las ramas de los árboles se partían, las macetas volaban por los patios, y el estruendo de los truenos se hacía cada vez más ensordecedor, como si el cielo mismo se estuviera rasgando en dos. Y yo, su padre espiritual, sentía una angustia que me oprimía el corazón. Sabía que el sufrimiento puede quebrar incluso a los espíritus más fuertes, que la desesperanza es un veneno lento que puede corroer la fe más arraigada. Y mientras la lluvia golpeaba con furia los cristales de mi ventana, me preparaba mentalmente para ofrecerles consuelo a la mañana siguiente, para tender una mano, para intentar sanar lo que yo pensaba que era una herida profunda, pero reparable. No podía saber que la mañana llegaría mucho antes. No podía saber que la noche, aún en su clímax de furia y desolación, sería el crisol de un evento que cambiaría nuestra parroquia para siempre. Que esa misma tormenta, ese abismo de dolor y desesperanza, no era el fin, sino el preludio. Que las lágrimas que Helena derramaría en la oscuridad de esa noche no serían solo de pena, sino de una súplica tan profunda, tan desgarradora, que invocaría una respuesta de los cielos, una luz en la más profunda de las tinieblas. Y que Arturo, el hombre que había pronunciado palabras tan crueles, se encontraría, sin saberlo, en el umbral de una revelación que desafiaría todo lo que creía saber sobre el amor, el perdón y el poder inescrutable de Dios. La grieta se había convertido en abismo, sí, pero era un abismo que, de alguna manera incomprensible, estaba a punto de ser colmado por la mano divina. La grieta se había convertido en abismo, sí, pero era un abismo que, de alguna manera incomprensible, estaba a punto de ser colmado por la mano divina. Las palabras de Arturo, crudas y cargadas del peso de años de frustración, habían resonado en el silencio que siguió, hiriendo a Helena de una manera que ni la más feroz de las tormentas podría igualar. Ya no era solo tristeza, era una desolación tan profunda que sus huesos parecían vibrar con la amenaza de romperse. La casa, que una vez había sido su refugio, un santuario de amor y esperanza, se había transformado en ese instante en un sepulcro de ilusiones marchitas, cada eco de la tormenta exterior resonando con la tempestad desatada en su alma. La desesperación le apretó el pecho hasta dejarla sin aliento. Una asfixia silenciosa más terrible que cualquier ruido, perder la cabeza, su fe, una huida. Eran puñaladas, cada una clavada con precisión dolorosa, arrancándole el último jirón de esperanza. No pensó, no dudó. El impulso fue primitivo, visceral, huir. Huir de esas palabras, de esa casa, de ese silencio que, de pronto, se había tornado ensordecedor. Huir de sí misma, si fuera posible. Solo atinó a echar mano de su rebozo, ese fiel compañero que la había abrigado en incontables noches de pena, en madrugadas de oración, en mañanas de mercado. Era lo único que la conectaba con una identidad, con una esperanza que, en ese momento, parecía tan lejana. Y se lanzó a la oscuridad rugiente. Las puertas de su hogar, antes sagradas, se cerraron tras ella con un chasquido sordo, una sentencia, un eco final del amor que se había desmoronado. Afuera, el mundo era un caos desatado. El viento aullaba como una bestia herida, una criatura mitológica que rasgaba el cielo y la tierra, arrancando ramas de los árboles con una violencia inusitada, haciéndolas bailar como marionetas rotas antes de estrellarlas contra el suelo. La lluvia caía a plomo, no en gotas dispersas que se deslizan, sino en láminas heladas que azotaban su rostro con la fuerza de pequeñas agujas, cegándola, empapando su ropa en segundos hasta sentirla pesada y pegada a su piel, como un sudario.
Las calles de Cholula, normalmente tan transitadas, con sus murmullos y su vida cotidiana, ahora eran ríos tumultuosos, el agua subiendo por encima de sus tobillos, arrastrando hojas, pequeños escombros, fragmentos de un mundo que parecía venirse abajo. No sentía el frío penetrante que calaba hasta los huesos. No sentía el dolor en sus pies descalzos que se hundían en el barro y las piedras, o tropezaban con raíces ocultas. Solo sentía la necesidad imperiosa de escapar, de encontrar un lugar donde el eco de las palabras de Arturo no pudiera alcanzarla, donde la desolación no pudiera ahogarla por completo. Su mente, una vez más, se aferraba a un único faro en la tormenta, a un ancla en ese mar embravecido de su propia existencia, la iglesia. Sí, la iglesia, nuestro humilde templo de adobe, con sus muros blanqueados por el tiempo, con su campanario que siempre apuntaba al cielo como una promesa. La iglesia, con su sagrario, ese corazón palpitante de la presencia real, con su cuadro antiguo de la Virgen de Guadalupe, cuyo rostro amable la había consolado en tantas ocasiones. Ese era el único refugio que le quedaba, el último bastión de una fe que, pese a todo, se negaba a extinguirse del todo, una llama diminuta, casi imperceptible, pero aún viva en el torbellino de su desesperanza. Corrió, con cada zancada un acto de pura voluntad, de una oración silenciosa hecha movimiento, sus pulmones ardiendo, su corazón latiendo un ritmo frenético de miedo y de una última, desesperada esperanza. Los truenos rugían por encima de ella. El cielo se abría en destellos cegadores de luz blanca que iluminaban por un instante la silueta de los volcanes, solo para sumirla de nuevo en una oscuridad aún más densa, una oscuridad que parecía querer devorarla. Pero ella siguió corriendo, la iglesia como su única meta, la única razón para no sucumbir a la noche. Mientras tanto, en la casa de Arturo, el silencio que Elena dejó atrás era aún más atronador que la tormenta. Sus propias palabras, lanzadas en un arrebato de dolor y frustración, le taladraban los oídos. Al ver la puerta abierta, al percibir el vacío que de repente había en la habitación, un frío glacial le recorrió la espalda. No era solo la lluvia que entraba por la puerta entornada, era el terror de la soledad, el pánico de haber roto lo único que aún le quedaba intacto en su vida, la fe de Elena, su presencia. «¡Elena!», gritó, y su voz sonó hueca, perdida en el eco de la casa vacía y el rugido de la tormenta. «¡Elena, por favor!». Pero no hubo respuesta, solo el viento que se colaba por las rendijas, silbando una melodía de abandono. La culpa, esa serpiente silenciosa que se enrosca en el corazón, comenzó a apretarle el pecho con una fuerza insoportable. Él la había empujado. Él, con su orgullo herido, con su incapacidad para aceptar su propia vulnerabilidad, había pronunciado esas palabras que ahora se sentían como veneno puro. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego, tan cruel? ¿Cómo pudo haber atacado la única fuente de consuelo de su esposa, el último hilo al que ella se aferraba? Sin pensarlo dos veces, Arturo se lanzó también a la noche, sin rebozo, sin protección, solo con su desesperación como armadura. Las calles anegadas, la lluvia implacable, el viento helado, nada de eso importaba. Su búsqueda era febril, sus ojos escudriñando cada sombra, cada rincón, esperando ver la silueta menuda de su esposa, la tela de su rebozo agitándose al viento. Gritaba su nombre una y otra vez, su voz ahogada por los truenos, por el murmullo incesante de la lluvia. La ira que lo había consumido minutos antes se había transformado en un miedo primario, en una angustia visceral que le retorcía las entrañas. ¿Y si le había pasado algo? ¿Y si la tormenta o su propia crueldad la habían arrebatado para siempre? Mientras corría sin rumbo fijo, las imágenes de sus 15 años de matrimonio pasaron por su mente como un torbellino. La sonrisa de Elena en el altar, el brillo en sus ojos cuando hablaban de un futuro juntos, la paciencia con la que había soportado el diagnóstico, su apoyo incondicional a pesar del dolor compartido. Y él, Arturo, el hombre de fe sólida, el pilar de la comunidad, había dejado que su propia herida, su vergüenza, lo convirtieran en un monstruo, en el verdugo de la última esperanza de su esposa. Se sentía indigno, pequeño, roto. El rugido de la tormenta parecía burlarse de él, de su búsqueda inútil, de su arrepentimiento tardío. En contraste con la tempestad exterior y la desolación que agitaba las almas de Arturo y Elena, yo, el padre Miguel, me encontraba en la relativa quietud de mi estudio, en la rectoría anexa a la iglesia. La luz tenue de mi lámpara de aceite iluminaba las páginas de un antiguo breviario, mientras el crepitar de la madera en la chimenea ofrecía una pobre resistencia al frío que se colaba por las rendijas. Había cenado temprano, un simple caldo y un pedazo de pan, y ahora, como era mi costumbre, dedicaba las últimas horas de la noche a la lectura, la meditación y la oración. Pero esa noche, la quietud era solo aparente.
El estruendo de la tormenta, que hacía vibrar los cristales de mi ventana, era demasiado imponente para ignorarlo. Cada trueno era un recordatorio del poder indómito de la naturaleza, y de alguna manera me parecía que reflejaba un eco de las tormentas interiores que tantas veces he presenciado en los corazones de mi rebaño. Conocía bien a Arturo y Elena, como ya les he contado. Eran almas piadosas, sí, pero también profundamente humanas, vulnerables a las mismas penas y pruebas que nos afligen a todos. Su historia de anhelo y pérdida era una herida abierta en el corazón de nuestra pequeña comunidad. Un recordatorio constante de cómo el sufrimiento puede tejerse en el tapiz de la vida, incluso en los más devotos. Me levanté de mi sillón de cuero desgastado y me acerqué a la ventana, observando a través de los cristales empañados cómo la lluvia bailaba en los charcos, bajo la escasa luz del farol de la calle. El viento azotaba los árboles, doblando sus copas con una fuerza brutal. Mis pensamientos volaron hacia ellos, hacia Arturo y Elena. La última vez que los vi fue en la misa de la tarde, sus rostros marcados por una distancia que me había preocupado profundamente. Una distancia no física, sino de espíritu, de corazón. Había notado la tensión, el velo de tristeza que cubría los ojos de Elena, la rigidez en la postura de Arturo. Un sacerdote desarrolla un ojo para estas cosas, una sensibilidad a las grietas en el alma de su gente. Recé por ellos como lo hacía cada noche, pero con una intensidad renovada. Recé para que encontraran consuelo, para que el amor que una vez los unió pudiera ser restaurado, para que Dios les concediera la paz que tan desesperadamente necesitaban. Pensaba en cómo el sufrimiento puede quebrar incluso a los espíritus más fuertes, cómo la esperanza, si se le niega por demasiado tiempo, puede convertirse en una carga más pesada que la propia desesperación. Había visto a hombres y mujeres de fe inquebrantable tambalearse bajo el peso de la enfermedad, la pérdida, la injusticia. Había presenciado cómo la esterilidad, en particular, puede sentirse como un estigma, una falla profunda en el designio de Dios para una pareja que anhela la vida. Para Arturo, su incapacidad para concebir era un reproche silencioso, una herida en su virilidad y en su identidad como hombre, un recordatorio constante de algo que creía que le había sido negado. Y para Elena, era el vacío de un anhelo materno que se consumía lentamente. Un dolor que ninguna cantidad de oración parecía poder aplacar. «Oh, Señor», murmuré, «consuela a estas almas atribuladas, ilumina su camino, no permitas que la desesperación los venza». Mi propia fe, aunque sólida como la roca, no me hacía inmune a las preguntas. ¿Por qué permites tanto sufrimiento, Dios mío? ¿Por qué la esterilidad, el dolor de un vientre vacío para quienes tanto desean la vida? ¿Por qué la prueba cuando la fe ya es tan frágil? Eran preguntas que no buscaban una respuesta racional, sino una afirmación de la presencia divina en medio del caos. Y siempre, invariablemente, mi corazón volvía a la certeza de que Dios, en su infinita sabiduría, tiene designios que superan con creces nuestra limitada comprensión, que incluso en los momentos de mayor oscuridad, su mano puede obrar de maneras insospechadas. Preparaba mi alma, mi espíritu, para ofrecerles consuelo a la mañana siguiente. Tenía la intención de visitarlos temprano, de escuchar sus penas, de recordarles la promesa de la resurrección, de la esperanza que siempre se renueva. Creía que un nuevo día, con la luz del sol, traería consigo la oportunidad de sanar, de hablar, de reconstruir lo que la noche había desmantelado. Me imaginaba a Arturo, quizás ya calmado, arrepentido. A Elena, tal vez un poco más tranquila, dispuesta a perdonar. Mi mente sacerdotal siempre busca el camino de la reconciliación, el bálsamo de la gracia. No podía saber en ese instante que la mañana llegaría mucho antes de lo que yo esperaba, que la luz que disiparía la oscuridad no sería la del amanecer, sino una luz de otro orden, una luz que nacería en el corazón mismo de la noche, en el santuario de nuestra parroquia. No podía concebir que el evento que cambiaría nuestra parroquia para siempre, que cambiaría la vida de Arturo y Elena, y la mía propia, estaba a punto de desplegarse, no en la calma serena de un nuevo día, sino en el clímax de esa misma tormenta feroz. La tormenta arreció, el viento aullaba como nunca antes, y yo sentí una punzada de inquietud, una extraña premonición que iba más allá de la simple preocupación pastoral. Era un susurro, una vibración en el aire, una sensación de que algo monumental se estaba gestando. No era solo el sonido de la lluvia o el rugido del trueno, era como si el velo entre el cielo y la tierra se estuviera haciendo más delgado, vibrando con una energía incomprensible. La grieta entre ellos, que se había convertido en abismo, era mucho más profunda de lo que yo imaginaba, pero también era el espacio, sin yo saberlo, que estaba a punto de ser colmado por la mano divina, de una manera tan asombrosa que desafiaría toda lógica y cambiaría para siempre el significado de la fe en nuestra humilde parroquia de Cholula.
y yo, su sacerdote, estaba a punto de ser un testigo privilegiado de un misterio que la razón no podría explicar, pero que el corazón, con una fe renovada, abrazaría con asombro y gratitud. El preludio había terminado. Lo extraordinario estaba por comenzar. La tormenta rugía con una furia implacable, golpeando mi pequeña rectoría con ráfagas de viento y cascadas de agua que hacían temblar las ventanas. Sentado en mi estudio, con el rosario entre los dedos, había intentado rezar por Arturo y Elena, sin saber la magnitud real de la oscuridad que los envolvía. Pero había algo más en el aire, una sensación que trascendía el simple mal tiempo. Era como si el velo entre el cielo y la tierra, ese que a veces se siente tan denso y opaco, de repente se hubiera vuelto transparente, delgado como el papel de arroz, vibrando con una energía que no podía nombrar. Sentía una inquietud santa, una premonición no de desastre, sino de revelación. El preludio había terminado. Lo extraordinario estaba por comenzar. Fue la quietud la que me despertó. Un silencio repentino y absoluto. Como si la tormenta hubiera sido cortada de tajo. Levanté la cabeza, desorientado. Mis huesos me dolían por la noche de vigilia, pero un impulso inexplicable me arrastró fuera de la silla. Algo me llamaba. Caminé por el pasillo oscuro de la rectoría, el suelo frío bajo mis pies descalzos, hasta la puerta que conectaba directamente con la sacristía. Un leve resplandor parpadeaba bajo el umbral. No era la luz eléctrica que yo había dejado encendida, sino algo más suave, más cálido. Mis pensamientos se atropellaban. ¿Un incendio? ¿Un rayo? Al abrir la puerta, el aire frío y húmedo de la sacristía me envolvió, trayendo consigo el inconfundible aroma a cera derretida y a humedad de tierra mojada. Y entonces la vi. Elena. Estaba sentada en el banco de madera pulida donde los acólitos se preparan, su figura encorvada bajo el peso de un rebozo empapado. Su cabello, normalmente recogido en una trenza impecable, estaba suelto y pegado a su rostro, las hebras oscuras goteando sobre el cuello de su blusa. Sus ojos, rojos e hinchados, eran pozos de una pena inmensurable, pero en su mirada, a pesar de la desesperación evidente, había algo más, una especie de extraña serenidad, una luz tenue que no pertenecía a la desesperación de la noche, y acunado entre sus brazos, una pequeña y delicada forma envuelta en lo que parecía ser un paño de altar, estaba un bebé, un recién nacido. El mundo se detuvo. Mi mente, entrenada en la lógica teológica y la realidad terrenal, se negaba a procesar lo que veían mis ojos. Un escándalo, un misterio, una imposibilidad. La primera punzada fue de preocupación, de compasión profunda por ella y por Arturo. Luego, la cruda realidad de la situación me golpeó con la fuerza de un rayo. Elena, la esposa devota del hombre más piadoso de mi parroquia, el hombre estéril, estaba en mi sacristía a las 3 de la mañana con un bebé. Mi corazón se encogió. ¿Cómo se lo explicaría a Arturo? ¿Cómo podría la fe de ambos resistir esto? Me acerqué lentamente, mis pasos resonando en el silencio repentino de la iglesia. Elena levantó la vista. No hubo miedo en sus ojos. No hubo la vergüenza que uno esperaría de una mujer en su situación. Solo una quietud profunda, casi sobrenatural. Sus labios temblaron cuando intentó hablar, pero su voz, aunque apenas un susurro, era firme, investida de una convicción que me heló la sangre y al mismo tiempo me calentó el alma. Padre, comenzó, y su voz era como un murmullo de agua en el desierto. No me lo va a creer, Elena, logré decir, mi propia voz áspera por la sorpresa y la noche. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde ha salido este niño? Mis ojos se posaron en la pequeña criatura, que dormía plácidamente ahora, ajena a la tormenta que acababa de cesar y a la tempestad que se cernía sobre nuestras almas. Su tez era rosada, sus diminutos puños apretados. Era, sin duda, un recién nacido. Ella suspiró, un aliento que parecía liberar años de dolor acumulado. No lo sé, padre. No sé cómo explicarlo. Solo sé que es un regalo. De ella. Su mirada se dirigió hacia la nave principal de la iglesia, hacia el altar, donde, incluso en la penumbra, se distinguía el cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe, iluminado por la luz mortecina que se colaba por las vidrieras mojadas. Entonces, con una voz que, aunque temblorosa, portaba la inquebrantable verdad de un testigo, Elena me contó su historia. Su relato fue hilvanado con pausas cargadas de emoción, con el recuerdo aún fresco de lo que había experimentado. Me dijo que, después de la terrible discusión con Arturo, después de sus palabras hirientes que la habían destrozado hasta lo más profundo del alma, había sentido que ya no podía respirar. La casa, que una vez fue su refugio, se había convertido en una prisión de silencio y reproche. El dolor de su esterilidad, la vergüenza de Arturo, la desesperación por no poder concebir. Todo se había acumulado hasta un punto insostenible. Salió de la casa sin rumbo.
la tormenta reflejando el caos en su interior. Las gotas de lluvia eran como lágrimas gigantescas del cielo, mezclándose con las suyas. «Corrí, padre», me dijo, sus ojos fijos en los míos, buscando y encontrando una comprensión que no podía explicar. Corrí sin saber a dónde iba, solo lejos de ese dolor que me ahogaba. Y mi cuerpo, mi alma, me trajo aquí, a la casa de Dios, a los pies de nuestra Madre Santísima. Entró en la iglesia que encontró abierta, un refugio improvisado en la furia de la noche. El altar estaba a oscuras, solo la luz eterna del sagrario parpadeaba, un pequeño corazón de fuego en la inmensidad del templo. Ella se arrastró, se arrodilló ante el cuadro de la Virgen de Guadalupe, el mismo cuadro antiguo y querido que había sido testigo de incontables plegarias de su parte a lo largo de los años. Estaba rota, padre. Su voz se quebró ligeramente, completamente rota. Ya no sentía nada más que un vacío inmenso. No tenía fuerzas para pedir un hijo. Había dejado de pedirlo hace mucho tiempo. Aquella noche, solo le suplicaba una cosa, una señal, una prueba, una señal de que Dios no me había abandonado, de que no era una burla, de que mi fe no era una locura inútil. Quería saber si Él aún me veía, si me escuchaba, si mi sufrimiento tenía algún sentido. No pedí un milagro, padre, no me atreví, solo una pizca de esperanza para seguir adelante. Y entonces me relató, sucedió. Mientras sus palabras apenas susurradas resonaban en la soledad de la sacristía, un silencio reverente se apoderó de mí. Mi mente, que había estado procesando los detalles terrenales de la situación, comenzó a ceder ante la posibilidad de lo inefable. De repente, continuó Elena, su mirada ahora distante, perdida en el recuerdo de aquel momento sagrado. Una luz, padre, una luz que no puedo describir con palabras humanas. No fue el destello de un relámpago, ni la fría luz de la luna. Era una luz suave y dorada, como si miles de velas invisibles se hubieran encendido al mismo tiempo. No venía de una lámpara, sino que emanaba directamente del cuadro de Nuestra Señora. Desde el corazón de su imagen, un halo cálido y vibrante comenzó a expandirse, llenando el altar, luego la nave, y finalmente envolviéndome por completo. Ella cerró los ojos por un instante, reviviendo la sensación. No quemaba, padre. Al contrario, era un calor que penetraba hasta los huesos, pero no era físico. Era una paz que nunca antes había sentido en toda mi vida. No había temor, ni dolor, ni duda, solo esa presencia. Era como si la Virgen misma, o el Padre, o el Espíritu Santo, me estuviera acunando. No oí voces, no tuve visiones de santos o ángeles, solo la luz, y una sensación abrumadora, amorosa, de que no estaba sola, de que nunca lo había estado. Era la prueba que había suplicado. Era la respuesta a mi oración más desesperada. Las lágrimas que hasta ahora habían sido silenciosas comenzaron a correr por las mejillas de Elena, pero ya no eran lágrimas de pena, sino de sobrecogedora gratitud y asombro. Fue la paz más profunda que he sentido. Era el amor, puro e incondicional, y me sostuvo allí, en esa luz, por lo que pareció una eternidad o un instante. No lo sé. Y entonces, como todo lo efímero y glorioso, la luz comenzó a desvanecerse. No se apagó de golpe, sino que se retrajo lentamente, como un aliento divino que vuelve a su fuente. El resplandor dorado se concentró de nuevo en el cuadro, luego se atenuó, dejando la iglesia nuevamente en la penumbra, solo rota por la luz del sagrario. Cuando la luz se fue, Elena continuó, su voz apenas un susurro. Mis ojos, que habían estado cerrados, se abrieron lentamente. Y allí, padre, justo allí, sobre las gradas del altar, donde la luz había sido más intensa, envuelto en un resplandor tenue que aún parecía persistir en el aire a su alrededor, estaba él. Se detuvo, miró al bebé que dormía en sus brazos, sus ojos inundados de una mezcla de amor maternal y un asombro que iba más allá de lo terrenal. Estaba el bebé, padre, pequeñito, perfecto, envuelto en lo que parecía una manta. Lloraba suavemente, era un llanto de recién nacido, tenue y dulce. Me levanté como pude, con las rodillas temblorosas y lo tomé en mis brazos. Su calor, su piel suave. No hubo explicación humana para su presencia, padre. No pudo haberla. Él fue un regalo, puesto allí por manos divinas. Un milagro, puro y sin mancha, como la luz de la que nació. Me quedé en silencio, procesando cada palabra, cada matiz de su relato. El aire de la sacristía, antes frío y húmedo, ahora parecía vibrar con una energía sagrada. Mis ojos se posaron en el bebé, su respiración regular, el pequeño movimiento de su pecho. No había duda de lo que Elena decía. La lógica, la ciencia, la razón, todo lo que había aprendido en los seminarios, todo se desvanecía ante la innegable verdad que irradiaba de esa mujer y de esa pequeña criatura.
Un bebé, en el altar, tras una luz divina. No era una visión, no era un sueño febril, era real, era tangible. Mi fe, que había sido una roca sólida, pero a veces silenciosa, de repente estalló en una comprensión ardiente. Las oraciones de Elena, su sufrimiento, su desesperación, habían sido escuchadas. No se le había concedido un hijo por medios naturales, sino que el cielo mismo había intervenido. Mi corazón se infló con una mezcla de pavor y de una alegría inmensa, una alegría que rara vez se experimenta en este mundo. Como sacerdote, había oficiado sacramentos, había consolado a los afligidos, había administrado la Eucaristía, el milagro cotidiano de la presencia de Cristo. Pero nunca, en todos mis años de ministerio, había sido testigo de una manifestación tan directa y palpable de la mano de Dios. Mis ojos se humedecieron. Me sentí pequeño y al mismo tiempo inmensamente privilegiado. El niño era un milagro viviente, una prueba irrefutable de que Dios no abandona a sus hijos, que escucha los lamentos más profundos del alma y que, a veces, su respuesta llega de una manera que desafía toda comprensión humana. Un regalo, como dijo Elena, un regalo envuelto en luz y esperanza, nacido del corazón de la desesperación más profunda. Y yo, humilde sacerdote, estaba allí para presenciarlo, para atestiguar que, en medio de la noche más oscura, la luz divina puede nacer y transformar un abismo en el más sagrado de los orígenes. Fue entonces cuando la puerta lateral de la iglesia, esa que da al pequeño callejón de servicio y que solo uso para las procesiones del Corpus Christi, se abrió de golpe. No fue un simple empujón, no. Fue una explosión de madera y viento. Un golpe seco que resonó en el silencio sagrado de la sacristía como un trueno final de la tormenta. Arturo entró como un fantasma atormentado, con el cabello revuelto y la ropa empapada. El rostro desfigurado no solo por la lluvia, sino por una angustia tan profunda que transmutó su habitual rectitud en una máscara de furia ciega. Sus ojos, antes nobles y llenos de una fe sencilla, ahora brillaban con una luz salvaje, casi irreconocible. El aire de la sacristía, hasta ese instante denso con el perfume de incienso y la paz milagrosa que emanaba del bebé, se heló. La luz tenue del quinqué pareció parpadear, amenazando con extinguirse bajo la ráfaga de su ira. Arturo, al ver a Elena acunando a la criatura, su mirada clavada en el pequeño rostro, no necesitó más explicaciones. Para él, todo lo que había temido, todo lo que la amargura de su propia incapacidad había susurrado en su alma, se materializó en esa imagen. Su esposa, la mujer que había jurado amar y honrar, con el hijo de otro hombre en sus brazos. Un grito desgarrado, más animal que humano, brotó de lo más profundo de su garganta. «Elena, ¿qué has hecho?» Las palabras fueron un torbellino de acusaciones, de traición, de dolor incomprensible. «Después de todo, después de todas mis súplicas, de mi vergüenza, así me pagas». Avanzó hacia ella con pasos pesados, cada uno de ellos vibrando con la ira acumulada de años de frustración y un repentino, brutal desengaño. Su voz, que yo había escuchado en incontables homilías y oraciones, ahora era un arma, disparando reproches que perforaban el corazón. La palabra infidelidad no fue pronunciada, pero colgaba en el aire, densa y venenosa, eclipsando cualquier rastro de la luz que acababa de nacer. Elena, que había encontrado una paz casi sobrenatural en los últimos minutos, palideció. Sus ojos, que habían brillado con el asombro de lo divino, se llenaron de nuevo de lágrimas, esta vez de desesperación y la incomprensión de saberse juzgada injustamente. Se aferró al bebé con más fuerza, su cuerpo delgado formando un escudo protector. El niño, que había estado tan sereno, sintió la tensión y gimió suavemente. Un pequeño sonido que apenas fue perceptible sobre el estruendo de la acusación de Arturo. Yo, el padre, me interpuse. «Arturo, detente. Por el amor de Dios. No es lo que piensas». Levanté mis manos intentando crear una barrera entre el hombre cegado por el dolor y la mujer que acababa de recibir el regalo más inaudito. Pero mis palabras, tan a menudo un ancla para las almas perdidas, rebotaron en la pared de su furia. Estaba más allá de la razón, más allá de la fe, más allá de cualquier consuelo que yo pudiera ofrecer. Su dolor era una bestia embravecida y solo buscaba destruir. Me agarró por los hombros, sus dedos apretando mi sotana con una fuerza inusual, y me empujó a un lado. No con malicia, creo, sino con la desesperación de un hombre que ve cómo su mundo entero se desmorona en un instante. «Padre, no me pida que no vea lo que mis ojos me muestran. Ella, con un hijo, cuando el mío, el nuestro, nunca pudo ser». Su voz se quebró al final, una fisura por la que asomaba la herida más profunda de su masculinidad y su fe. Estaba de pie sobre ella, la sombra de su cuerpo cayendo sobre la frágil figura de Elena y el bebé. La escena era la quinta esencia de la tragedia humana, de la incomprensión, del juicio precipitado.
Y en el centro de ese torbellino de emociones, una vida recién nacida, un pequeño ser inocente, ajeno a la tempestad de la que era el epicentro. Fue entonces cuando sucedió. El bebé, quizás en respuesta al cambio brusco de temperatura o a la vibración del grito de Arturo, hizo un pequeño movimiento, un movimiento trivial, una contorsión suave que un recién nacido hace miles de veces al día. Pero en ese instante, en esa sacristía cargada de acusaciones y desesperación, ese gesto fue el catalizador de lo inaudito. La pequeña manta, una pieza de tela sencilla que Elena había usado para envolverlo, se deslizó apenas unos centímetros. No se cayó del todo, solo lo suficiente para revelar la diminuta muñeca del niño, que hasta entonces había estado oculta. La luz del quinqué, aunque humilde, cayó directamente sobre su piel pálida y delicada. Y allí, en la parte interna de su muñeca, justo donde se unen las venas más finas, había una marca de nacimiento. Pero no era una mancha irregular, ni un simple lunar. Era una obra de arte, una miniatura perfecta de la naturaleza, grabada en la piel más pura. Era una rosa de Castilla. Cada pétalo era discernible, de un color rojizo tenue, como si hubiera sido pintada con el rocío de la aurora. Los bordes eran nítidos, las formas gráciles. No había la menor imperfección. Ni una sola línea fuera de lugar. Era una reproducción exacta, milimétrica, de la flor que floreció milagrosamente en el ayate de San Juan Diego, la señal que la Santísima Virgen de Guadalupe le dio al obispo Zumárraga para probar su mensaje. Era la misma rosa que yo había visto reproducida en miles de imágenes sagradas, en el arte y en la devoción popular, una señal inconfundible de la gracia divina. Arturo, que estaba a punto de lanzar otra ráfaga de palabras hirientes, se detuvo. Sus ojos, que apenas un segundo antes habían ardido con la furia del traicionado, se fijaron en esa diminuta marca. Su mandíbula, tensa y apretada, se aflojó. El grito que estaba a punto de salir se ahogó en su garganta, reemplazado por un jadeo sordo, casi imperceptible. Se inclinó, su cuerpo rígido como una estatua, sus ojos incapaces de apartarse de la pequeña rosa. Un silencio total y absoluto, cayó sobre la sacristía. Un silencio tan denso que parecía absorber el eco de la tormenta exterior, el murmullo del viento, incluso el leve sollozo de Elena. Solo el latido furioso de mi propio corazón se oía en mis oídos, y el susurro suave del niño, ahora ajeno a la tensión que había provocado. Arturo conocía la historia, toda nuestra comunidad la conocía. La rosa de Castilla, un milagro invernal que floreció en un cerro estéril para dar fe de la aparición de la Virgen, era la firma inconfundible de lo divino en nuestra tierra. Al verla en la piel de ese niño, en ese momento, su mente, su corazón, su alma, hicieron la conexión. La ira se desinfló como un globo pinchado. El dolor de la traición se desvaneció, reemplazado por una oleada de asombro tan poderosa que le dobló las rodillas. Cayó al suelo, no con violencia, sino con una lentitud reverente, como si el mismo peso de la verdad le hubiera vencido. No dijo una palabra. Sus manos, que momentos antes habían sido puños cerrados, se abrieron y temblaron ligeramente. Sus ojos, fijos en la rosa, se llenaron de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de rabia o de pena por la infidelidad imaginada. Eran lágrimas de un arrepentimiento tan profundo que parecía lavar su alma. Eran lágrimas de maravilla, de una fe restaurada de la manera más innegable. Eran lágrimas de un hombre que había mirado al abismo de su propia desesperación y había encontrado no la oscuridad, sino la luz de un milagro, la señal inconfundible de que Dios, a veces, nos habla en el lenguaje de las flores más hermosas, nacidas de la tierra más árida. Se quedó allí, arrodillado, su frente casi tocando el suelo de piedra de la sacristía, en un acto de humillación y adoración que jamás olvidaría. La tempestad de su alma había cedido el paso a la calma de lo sagrado. Y en esa calma, el perdón, aún sin ser verbalizado, comenzó a echar raíces. Arturo permaneció allí, un largo momento, con la cabeza baja, la voz atrapada en un nudo de emociones que el alma apenas podía contener. El milagro, tangible y diminuto en los brazos de Elena, había desmantelado sus barreras, las de la vergüenza y el orgullo herido, abriendo un espacio inmenso para la gracia. Fue Elena quien rompió el silencio, su voz suave como un susurro ofreciéndole al niño. Arturo lo tomó con una reverencia que parecía no atreverse a respirar. En sus ojos, al mirar la rosita de Castilla en la muñeca de la criatura, vi la promesa de un nuevo amanecer, la aceptación de una realidad que trascendía toda lógica humana. Nombramos al niño Juan, en honor a San Juan Diego, el humilde mensajero de Nuestra Señora de Guadalupe.
Su llegada a la parroquia de Cholula no borró, por supuesto, el dolor de los años de espera y las cicatrices del sufrimiento, pero redimió cada lágrima, cada oración no respondida. Arturo y Elena no regresaron a la misma vida, la reconstruyeron ladrillo a ladrillo sobre una base de asombro y gratitud. Su amor, antes ensombrecido por una pena silenciosa, ahora resplandecía con la luz de un milagro presenciado, una alianza renovada no por el esfuerzo humano, sino por la intervención divina. La noticia, como es natural, se extendió por todo el valle, una mezcla de susurros, incredulidad y una fe renovada. Algunos dudaron, por supuesto, buscando explicaciones lógicas donde no había ninguna, pero nadie pudo negar la alegría que ahora irradiaba de esa familia, ni la innegable e inexplicable marca de nacimiento en la muñeca del niño Juan. Era como un sello divino, una firma visible para que todos la vieran. Pero esa noche, mientras los rayos del amanecer se filtraban por las vidrieras de la iglesia, pintando de colores sagrados el rincón de la sacristía donde todo había ocurrido, comprendí el verdadero y más profundo significado del título de esta historia. Un padre, Arturo, encontró a su esposa en lágrimas, y en su viaje tortuoso desde la acusación y la ira hasta la rendición y la aceptación, había aprendido a perdonar la herida más profunda de su alma, no la de otros, sino la de su propia insuficiencia, su incapacidad de concebir, el peso de una vergüenza que cargó por años. Y yo, su padre espiritual, su guía en la fe, aprendí una lección que se grabó a fuego en mi corazón. Aprendí que el perdón más grande no es el que ofrecemos a otros por sus faltas, por muy graves que éstas sean, sino el perdón que aceptamos de Dios, un perdón que llega como un milagro, sin explicación, sin merecimiento, un perdón que no borra el pecado, sino la desesperanza, la herida que nos deja sentirnos incompletos o indignos. Es el recordatorio de que el amor divino siempre encuentra una manera de nacer, siempre florece, incluso en el lugar más estéril, en el corazón más quebrantado, trayendo vida donde antes solo había vacío.